Bien, continuando con el ejercicio de 177 del libro de álgebra de Baldor. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 6, donde vamos a resolver un sistema de ecuaciones por el método de eliminación por sustitución. Bien, entonces vamos a iniciar poniéndole nombre a las ecuaciones. Esta la vamos a llamar ecuación 1 y a esta la vamos a llamar ecuación 2. Recordemos que tenemos que despejar ya sea x o y en cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces, despejando x en ecuación 1 vamos a tener lo siguiente. Sería 10x igual a menos 11. Este 18 ya está positivo aquí, lo paso del otro lado, negativo, menos 18y. Entonces x es igual a menos 11 menos 18y sobre 10. Vamos a transformar esta fracción quitándolo el signo negativo y lo ponemos aquí. Entonces esto se va a convertir en 11 más 18y, esto sobre 10. El signo negativo lo pusimos enfrente. Recordemos que una fracción, por ejemplo, si tenemos una fracción, vamos a recordar, por ejemplo, esta fracción. El signo puede estar aquí o puede estar aquí. Son las tres posiciones diferentes donde tenemos el signo. Entonces el signo lo transformamos y lo dejamos aquí. Ahora que tenemos el valor de x, vamos a sustituir valor de x en la ecuación 2. Entonces me quedaría como 16 que multiplica a menos 11 más 18y sobre 10. Esto menos 9y igual a menos 5. Como tenemos aquí un número en el denominador que es un 10, vamos a multiplicar toda la ecuación por 10 para conservar la igualdad. Y me quedaría 16 por 10 que multiplica a menos en la fracción 11 más 18y sobre 10 menos 10 que multiplica a 9y igual a menos 5 que multiplica a 10. Bien, aquí ya indicamos la multiplicación. Entonces ahora vamos a resolver. 10 que multiplica y 10 que divide sería 1. Entonces tenemos 16 por 11. 16 por 11 serían 16 por 11 serían 6 por 1, 6, 1, 6, 1. Y esto sería igual a 7, no, 6, perdón, vamos a corregir. Sería 6, 7, 1. Entonces multiplicando 16 por 11 me daría 176, pero hay que tener cuidado con el signo negativo. Entonces pondríamos menos 176. Ahora multiplicamos el 16 por el 18. Nos quedaría así. 18 por 16 sería 8 por 5, 40, 8 por 6, 48, llevamos 4, 6 por 1, 6 y 4 son 10, 1 por 8 sería 8 y 1, sería 8, 8, 2, sería más a ver, aquí hay un pequeño truco. Este menos está afectando a esto, entonces debe de ser menos también, ¿sí? Entonces vamos a poner menos 288 y
Luego tenemos menos 10 por 9y, serían menos 90y igual a menos 50. Reducimos términos semejantes, entonces sería menos 288y menos 90y me darían menos 378y igual a menos 50. Y el 176 es negativo, lo paso sumando o lo paso positivo. Entonces me quedaría que menos 378y es igual 176 menos 50 serían 126. Entonces y es igual a 126 entre menos 378. ¿Sí? Igual. Ahora vamos a poner el signo menos de abajo en medio. Si se fijan aquí, si yo multiplico el 126 por 3 me da 378. Entonces a simple vista puedo ver que 126 entre 126 me da 1 y 378 entre 126 me da 3. Entonces este es el valor de y, 1/3. Ahora vamos a sustituir el valor de y en la ecuación 1. Entonces me quedaría 10 que multiplica a x más 18 que multiplica a y, pero y vale menos 1/3 igual a menos 11. Ahora resolvemos la ecuación, serían 10x más por menos me da menos, 18 entre 3 me da 6 igual a menos 11. Entonces 10x igual a menos 11, este está negativo, pasa del otro lado, más 6. Entonces sería 10x igual, menos 11 más 6 serían menos 5. Entonces x es igual a menos 5 sobre 10. Y esto sería igual a menos 1/2. Este sería el valor de x. Ahora vamos a hacer la comprobación. Para esto, como ya saben, vamos a sustituir los valores de x y y. Entonces, comprobación. Vamos a sustituir valores de x y y. Entonces me quedaría como, vamos a sustituirlo en ecuación 1. Entonces sería 10 que multiplica a x y x vale menos 1/2 más 18 que multiplica a y y vale menos 1/3 igual a menos 11. Más por menos me da menos, 10 entre 2 me da 5. Más por menos me da menos, el 18 entre 3 me da 6 igual a menos 11. Si sumamos menos 5 y menos 6 me da menos 11 igual a menos 11. Esto nos quiere decir que los valores de y los valores del valor de x nos da la igualdad, por lo tanto resolvimos esta ecuación de manera correcta. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.